Si pueden apagar su micrófono, por favor, todos. Bien. Entonces, hoy vamos a pasar a este tema, es el capítulo 13, la ley de Ampère. La ley de Ampère nos habla sobre la fuerza entre circuitos, ¿verdad? La fuerza entre corrientes. Es como el análogo de la ley de Coulomb entre 21, ¿verdad? La fuerza entre cargas, y la ley de Ampère establece lo que es la fuerza entre corrientes. Bueno, entonces comencemos. Algunos datos históricos, ¿verdad? Sobre esto. ¿Cómo comenzó esto del magnetismo? Pues, bueno, el magnetismo comenzó de esta manera cuando este científico Hertz descubrió que por accidente, ¿verdad? Que una corriente eléctrica podía ejercer fuerza sobre una brújula magnética, ¿verdad? Ya se conocían materiales magnéticos, ¿verdad? Los imanes naturales, ¿verdad? Que están bueno, desde antes de Cristo, ¿verdad? Ya se conocían los imanes naturales. Y la brújula magnética se descubrió que sentía una fuerza cuando se acercaba a lo que es una corriente eléctrica. Y ahí fue donde se sospechó, ¿verdad? Que podía haber una relación entre la electricidad y el magnetismo. Pues más o menos lo que pasó fue esto, ¿verdad? Se tenía una corriente eléctrica, así como lo que ven acá. Bueno, aquí en esta figura el circuito no está cerrado, así que no hay corriente. Ustedes observan aquí la brújula. La brújula aquí no siente ninguna fuerza, porque no existe corriente en este alambre. Pero, ¿qué sucede si hacemos pasar corriente por el alambre? Entonces la brújula inmediatamente siente una fuerza y, como ustedes ven, la brújula se tuerce, ¿verdad? Debido a la presencia del campo magnético generado por la corriente en el alambre. Entonces, bueno, eso fue lo que dio inicio a esto, ¿verdad? El magnetismo. O sea, como ustedes ven, el magnetismo es experimental, surge a partir de experimentos, igual que la electricidad, ¿verdad? Bueno, entonces, en el magnetismo, a diferencia de la electricidad, las corrientes en la electricidad, cargas de signo opuesto se atraen, de signo igual se repelen. En el caso del magnetismo es lo contrario. Cuando las corrientes van en direcciones opuestas, o sea, corrientes opuestas, se repelen, como ustedes ven. Y corrientes que van en la misma dirección se atraen. ¿De acuerdo? O sea, esto es experimentalmente, ¿verdad? Como se descubrió. No es así como lo hizo Oersted, ¿verdad? Pero esto también se cumple, como ustedes pueden ver en la figura. Conectamos a una batería un alambre, un circuito completo, y pueden notar ustedes aquí cómo se doblan las corrientes, ya sea acercándose o alejándose. Entonces, es bueno que ustedes recuerden esto, ¿verdad? Que lo memoricen, que corrientes en la misma dirección se atraen y en dirección opuesta se repelen. Bueno, entonces, vamos a ver. Tenemos que definir en la clase de hoy lo que es la ley de Ampère, ¿verdad? Vamos a definir la ley de Ampère. Entonces, para eso necesitamos dos circuitos como modelos, dos circuitos completos. Bueno, entonces, aquí tenemos, como ven en la figura, el circuito C' y el circuito C. Tenemos un origen de coordenadas aquí. Un origen de coordenadas. A partir de este origen, localizamos un elemento de corriente en el circuito C y en el circuito C'. A ustedes dirán, bueno, ¿y para qué era tan importante eso de los elementos de corriente? Pues aquí ya vamos a darle utilidad a eso, ¿verdad? Como ven ustedes, cuando nosotros tenemos una corriente, lo que nosotros vamos a localizar con los vectores son elementos de corriente. No es la corriente propiamente dicha, ¿verdad? Sino que son los elementos de corriente. Ustedes ven que aquí aparece el DDS, que es un elemento vectorial, y aquí un DDS'. Los elementos de línea siempre van a ir en la dirección de la corriente, siempre. Entonces, en lugar, como ven ustedes, ¿verdad? En lugar de localizar cargas, cuando estudiamos la ley de Coulomb, ¿verdad? Que era la fuerza
vale la pena hacer un pequeño recordatorio, ¿verdad? Cuando estudiamos aquí es 4, vamos a ver. Les voy a explicar esto así un poco rápido. Creo que vale la pena que lo hagamos. 4pi epsilon es la constante de Coulomb, las cargas Q por Q' sobre R cuadrado en la dirección R. Esta es la fuerza entre carga, ¿verdad? Lo que nosotros localizábamos entre 21 eran cargas con el vector R y R', la carga Q y la carga Q' con el vector R'. La carga primada es la que ejerce fuerza sobre la carga Q. R' localiza la carga Q' y R localiza la carga Q. Entonces, fíjense bien, ahora en magnetismo, nosotros ya no vamos a localizar cargas, sino elementos de corriente, que son los que van a ejercer fuerza uno sobre otro. Entonces, ya localizados los elementos de corriente, lo que tenemos que hacer es plantear una integral para poder encontrar la fuerza. Pues eso es lo que vamos a hacer. Como ustedes ven, se desea obtener la fuerza total de un circuito sobre el otro, denotada de esta forma. O sea, esta notación es importante. Esta notación me dice la fuerza que el circuito C' ejerce sobre el circuito C. O sea, aquí la fuente sería C' y quien siente la fuerza sería C. Por tercera ley de Newton esto es igual, ¿verdad? O sea, las fuerzas deben ser iguales en magnitud, pero en sentido contrario. O sea, se tiene que cumplir esto. Así. Por tercera ley de Newton, ¿verdad? La fuerza que ejerce C' sobre C es igual, pero en sentido contrario, a la que ejerce C sobre C'. Bueno, entonces, vámonos a la parte matemática. Esto es bien sencillo, ¿verdad? Porque es experimental. O sea, no hay que derivar esta fórmula. No hay que derivarla. Esta viene a ser la receta para calcular fuerza entre corrientes. Y como ven, es un resultado empírico, descubierto por Ampère, ¿verdad? Entonces, el resultado de la fuerza total lo vamos a expresar en función de los elementos de corriente I de ds, I de ds'. ¿Por qué estamos usando corrientes filamentales? Bueno, porque es lo más simple, ¿verdad? ¿Se puede hacer esto para corrientes superficiales y volumétricas? Sí se puede. Sí se puede. Si en vez de una corriente filamental tengo dos corrientes superficiales o dos corrientes volumétricas, también puedo calcular la fuerza siguiendo esta fórmula. Lo que pasa que eh, la fórmula general siempre se acostumbra en función de los elementos lineales, ¿verdad? Porque es una corriente filamental es lo más simple que podemos tener. Bueno, entonces, el elemento de línea, como ustedes recordarán, capítulo 12, es esto, elemento superficial y elemento volumétrico. Entonces, vamos a ver acá, vámonos a la integral. Ustedes ven que en este paréntesis aparece el elemento que está primado. El elemento que está primado es el que va a ejercer la fuerza sobre el no primado. Por eso C' va de primero acá. Entonces, dentro del paréntesis tengo I' de ds' cruz R unitario. Ese R es el vector de posición relativa, ¿verdad? Y aquí fuera del paréntesis tengo el elemento no primado, pero hay un producto cruz. Tenemos dos productos vectoriales aquí. ¿Cuál vamos a hacer primero? Pues el que está entre paréntesis, ¿verdad? Este se hace primero y de último se hace con el otro elemento de corriente. Las integrales se van a hacer dos integrales sobre el circuito C' y sobre el circuito C. Las dos integrales son de línea, no de línea, sino son simples, son integrales de una sola variable. Bueno, y aquí fuera de la integral tenemos un factor de proporcionalidad, ¿verdad? Que es μ sub 0, que es la permeabilidad del vacío, ¿verdad? La permeabilidad magnética, entre 4pi. Eso también fue descubierto experimentalmente, ¿verdad? Bueno, pues como ustedes ven, 415 sí
tiene mucho más complejidad que 321. La fuerza entre cargas en 321 era una ley bastante fácil, ¿verdad? Bastante sencilla. Pero ya la fuerza entre corrientes ya es un poquito más complicada. Tenemos que hacer una integración, una integral un poco más elaborada, ¿verdad? Más compleja. Bien, vamos a seguir. Entonces, nos vamos a detener un poquito aquí sobre hablar sobre esta constante, la permeabilidad del espacio libre. Esta permeabilidad del espacio libre tiene un valor que es 4pi por 10 a la menos 7 newton sobre amperios al cuadrado, o Henry entre metro. Bien, entonces, ¿qué significa físicamente mu sub 0? Significa qué tan bueno es un material o medio para afectar o ser afectado por campos magnéticos, ¿verdad? O sea, qué tan permeable es un medio a un campo magnético. Igual que la permeabilidad eléctrica del vacío, ¿verdad? Que me indicaba qué tan bueno era un material para ser afectado por un campo eléctrico. En este caso es qué tan bueno es un material para ser afectado por un campo magnético. Bien, entonces, siguiendo la fórmula de Ampère, tenemos que la fuerza que ejerce C sobre C', la vamos a escribir así, al revés, ¿verdad? C sobre C'. Por la tercera ley de Newton, ¿verdad? O sea, de otra manera de expresar la fuerza es esta. Esta es una fórmula bastante importante. No tienen que memorizarse esto. Nada más que esta formulita la vamos a utilizar cuando los circuitos sean completos. Esa es la desventaja que tiene, ¿verdad? Porque la derivación, en el libro pueden ver ustedes la derivación de esta fórmula, se hace para circuitos que son completos nada más. Ya aparece un signo menos ya por la derivación, ¿verdad? Que se hace. Es bastante más fácil calcular fuerza con esta fórmula que con la fórmula general. Ahora bien, ¿por qué siempre esta fórmula? Yo les aconsejo que en la mayoría de los casos, ¿verdad? Hagamos uso de esta fórmula, aunque es más difícil, pero es mejor. Esta es la fórmula base. De aquí nosotros, a partir de esta fórmula, vamos a obtener el campo magnético. Vamos a definir el campo magnético. Por esa razón es que esta es digamos, la fórmula básica, ¿verdad? Con la que vamos a trabajar. Esta la vamos a dejar para ciertos casos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué sucede si tenemos circuitos de corriente superficial o volumétrico? Pues lo que vamos a hacer en la integral es que vamos a intercambiar los elementos de corriente. En la fórmula primera tenemos elementos de línea. En la segunda tenemos la fuerza entre dos superficies que llevan corriente. Tenemos que cambiar el elemento de línea por un elemento de corriente superficial en ambos casos. Aquí recuerden que eso está primado. Lo mismo acá. Cambiamos el elemento de línea por uno de volumen. La diferencia es que en el elemento de superficie y de volumen, quien es el vector es la densidad de corriente. En cambio, en el elemento de línea, la corriente no es vector. El elemento de línea sí lo es. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Aquí el diferencial de área no es vector, es magnitud. Aquí el diferencial de volumen también es magnitud. Bueno, ahora, podría darse una situación como una situación mixta. Digamos, puede darse el caso que yo tenga un alambre, una corriente filamental, y tenga una superficie, ¿verdad? Tengo una corriente filamental y tengo una corriente superficial. Aquí definimos K, aquí I. Entonces yo puedo tener la fuerza que ejerce un alambre sobre una superficie. En ese caso, ¿qué hacemos?
Ponemos el elemento de línea y el elemento de superficie en la integral. Pero ¿quién va a ir dentro de paréntesis de estos dos? Eso depende. Depende de quién sea el circuito prima. Recuerden que siempre en estas integrales C', el circuito primado es el que está primero, es el que ejerce la fuerza. Entonces en la integral, dentro de paréntesis, es donde colocamos el circuito que está primado. De manera que si yo les digo, bueno, la corriente aquí es el circuito prima y la superficie es el circuito sin primar, es S. Entonces ustedes, como ven aquí en este ejemplo que yo puse acá, aquí está el ejemplo. Nada más que aquí yo lo puse al revés, ¿verdad? De lo que les estaba diciendo. Aquí el circuito que está primado es la superficie S. Y el circuito no primado es el alambre. Entonces, dentro del paréntesis, iría K' DDA. Y fuera de paréntesis, iría el elemento de línea DDS. Entonces, de esta manera es como vamos a hacer esos cálculos. Podríamos tener también, ¿verdad?, la fuerza entre un elemento entre una superficie y un volumen. También se puede dar el caso que yo tenga una superficie y que tenga un volumen cilíndrico, por ejemplo. En ese caso, también, ¿verdad?, tenemos que saber quién ejerce la fuerza sobre quién para poder construir la integral. Ahora, lo que me va complicando esto es la cantidad de integraciones que voy a hacer, ¿verdad? Fíjense bien, en la integral 1, en esta, son 2 integraciones. En la segunda, son 4 integrales, porque hay 2 integrales de superficie, son 4 integrales. En la 3 son 6 integrales, porque tengo 2 volúmenes. Son 6 integrales las que vamos a hacer aquí. Y si yo tengo una superficie con un volumen, sería una integral triple y una doble. Serían 5, ¿verdad? Entonces, bueno, calcular fuerza con la ley de Ampère, como ustedes ven, no va a ser cosa fácil, ¿verdad? Lo más sencillo va a ser cuando tengamos elementos de línea, ¿verdad? Nada más. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿Cómo haría los productos cruz ahí? El producto cruz. Bien. En el producto cruz me voy a fijar quiénes son los vectores. Por ejemplo, en la integral 1, la corriente no es vectorial. La corriente es un escalar. Usted la puede sacar de ese paréntesis. Y el producto cruz va a ser DDS en la integral 1, cruz R. Pero bueno, la pregunta es buena porque en todas las integrales, ese vector R unitario con el sombrero lo vamos a cambiar por esto. R lo vamos a escribir de esta forma. R entre R magnitud. Así lo vamos a escribir. Siempre vamos a tener que hacer este cambio. Sustituir este R por R vector entre R magnitud. De manera que en el denominador me va a quedar R al cubo y en el denominador me va a quedar R. Entonces usted va a hacer el producto cruz DDS cruz R. ¿Y quién es R? R es, bueno, ya lo saben de 321, ¿verdad? R es la resta del vector R menos el R', lo mismo de 321. Entonces ya cuando usted tiene su vector R y tiene el elemento de línea, que puede ser, el elemento de línea puede estar en cartesianas, cilíndricas o esféricas. Usted hace su producto cruz, ya como ya sabe hacerlo, ¿verdad? La Después pregunta de hacer es, ese producto cruz, después de que usted hace este producto cruz, hace el siguiente producto cruz con el IDDS. ¿De acuerdo? sí, Así es como lo vamos a hacer. Tenemos que pero tener cuidado de que trabajar en el mismo sistema de coordenadas, ¿verdad? eso es lo que quería preguntar, porque por ejemplo, si estuviéramos como tiene ahí en la figura 2, en la figura que hizo abajo, Ajá, la superficie y el en volumen esta. cilíndrico, ajá, ahí tenemos Ajá, cartesianas, podemos decir, y aquí tenemos cilíndricas, en la derecha del ajá, volumen.
Entonces, ¿cómo decimos Ajá. en qué dirección apuntan los unitarios del producto cruz? Pues bueno, vean, aquí con esta figurita, ahora, aquí yo tendría que darle un montón de información para poder ya establecer eso, cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Podría ser este problema, sí, un cilindro, un plano, lo tendría que trabajar por fuerza en coordenadas cilíndricas. Lo tendría que trabajar todo en cilíndricas. O sea, plantear, dependiendo de la dirección de la corriente, ¿verdad? Plantear el elemento de superficie K de A en cilíndricas y el elemento de volumen para el cilindro también en cilíndricas. Porque todo lo que está aquí en las integrales tiene que estar en el mismo sistema de coordenadas, ¿verdad? Todo. Y recuerden que estas integrales, cuando usted resuelva la integral, lo que le va a dar es un vector, es una fuerza. Pues la fuerza, claro, la fuerza es un vector, ¿verdad? Cuando hacen dos veces un producto cruz, lo que les da es un vector. Bueno, vamos a ver ejemplos para ir entendiendo mejor esta parte, ¿verdad? Vamos a ver, este es un ejemplo, miren. El ejemplo más simple que podemos hacer. Tengo dos corrientes filamentales, la corriente I' y la corriente I. Ambas tienen igual magnitud. Queremos saber la fuerza que ejerce la corriente I' sobre la corriente I. Fíjense bien, circuito C' es este, circuito C es este. Las corrientes son paralelas, como pueden ver. Entonces, vamos a ver. Las corrientes son paralelas. ¿Qué va a pasar? ¿Se atraen o se repelen? Se atraen. ¿Se atraen? Se atraen, ¿verdad? Son paralelas, corrientes paralelas se atraen. Y las corrientes opuestas se repelen. Eso ya lo sabemos. Por medio del experimento, ¿verdad? Que se hizo. La separación entre las corrientes es ρ. Vamos a asumir de que esa separación es constante. Claro, fíjense bien. Aquí nosotros estamos idealizando porque estos circuitos tienen que ser completos, ¿verdad? Tienen que ser completos, o sea, se tienen que cerrar. De lo contrario, ¿cómo es posible que va a fluir una corriente? Los circuitos tienen que ser cerrados. Así fue como se hizo la derivación de la ley de Ampère, ¿verdad? Para circuitos cerrados. Bueno, entonces, vamos a ver. Cuando nosotros vamos a calcular fuerza, primero debemos usar un sistema de coordenadas, el origen. ¿Dónde vamos a poner el origen? El punto más conveniente para colocar el origen es en el circuito que está primado. Ahí lo vamos a poner. Vamos a hacer que el eje Z coincida con ese alambre y el eje Y, que sería este, o sea, los dos circuitos se encuentran en el plano Z, ZY, pero vamos a usar coordenadas cilíndricas. ¿Lo podemos hacer en cartesiana? Sí, también se puede hacer. Ahí no hay problema, ahí cada quien elige al gusto, ¿verdad? Se puede también en cartesiana. Entonces, a partir de este origen, yo localizo un elemento de corriente IDDS en la corriente C y también un elemento IDDS' en la corriente C', ambos localizados a partir del origen. Vector R' que ven acá y el vector R. ¿Importa dónde estén estos vectores? No importa, estos vectores pueden estar arriba, abajo, donde sí, no los van a poner, por ejemplo, no van a poner el elemento IDDS en el origen, porque si lo ponen en el origen, el vector sería 0 y lo tienen que dejar arbitrario. ¿De acuerdo? Lo tienen que dejar con un valor arbitrario. También van a poner también no pueden poner este elemento justo aquí. Sería un error, porque la componente Z sería 0. Y nosotros tenemos que generalizar esto, o sea, queremos saber la fuerza que ejerce todo el circuito C' sobre el circuito C. O sea que lo tenemos que plantear de manera general. Y para eso no podemos colocar esos elementos de corriente en puntos, digamos, puntos específicos, ¿verdad? Así como el origen, por ejemplo.
Eso sería un error. Sí lo pueden colocar por debajo del eje Z, eso sí está bien. Bueno, entonces, ahora que ya tengo localizados los elementos de corriente, ¿qué es lo que sigue? Pues escribirlo, ¿verdad? Esta es nuestra fórmula. Esta es la fórmula. Tengo la fuerza que ejerce C' sobre C. Entonces, vamos a ver. Vamos a escribir los vectores de posición. Aquí los tenemos. El vector R y R'. R localiza al elemento I DDS. Recuerden que esto tiene que estar en cilíndricas. El vector de posición que localiza el elemento IDDS sería en coordenada cilíndrica ρ, d de ρ, en ρ unitario más z en z unitario. Es el vector general, ¿verdad? En coordenadas cilíndricas. Este es el vector general. Tiene componente ρ y z. Y el R' solo tiene componente z, porque como el eje z coincide con el alambre I', por eso este no tiene componente ρ. Bueno, entonces hay que tener cuidado en eso, ¿verdad? Como les decía, a la hora de colocar esos elementos de línea, no los van a colocar en algunos puntos en especial, ¿verdad? Porque el problema les va a salir malo. Bueno, vamos a ver, entonces, el R de posición relativa lo calculamos haciendo la resta, ¿verdad? R menos R'. Y aquí lo tenemos ya. Sacamos la magnitud y la magnitud es esto. Todo está en coordenadas cilíndricas. Bueno, ya tenemos los vectores de posición. Esto es idéntico a lo que hacían entre 21, ¿verdad? Aquí no hay nada nuevo. Solo que lo que localizan ahora no son cargas, sino que son elementos de corriente, ¿verdad? Bien, entonces, veamos los elementos de corriente. El I de DS es I de dz en Z. Simple. Porque los alambres son paralelos al eje Z, ¿verdad? I' de ds', I' de dz' en Z. Bastante sencillo. Bueno, ahora tenemos que hacer en la integral este cambio. El vector R unitario no puede quedar así. Tiene que ser sustituido por R entre R magnitud. Entonces, hacemos ese cambio. Miren que estoy tomando solo el integrando, ¿eh? Antes de hacer la integral, agarramos el integrando para poder hacer esos productos vectoriales. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí ya sustituí, ¿ve? R entre R. Me queda R al cubo en el denominador. Ahora sí ya puedo hacer los productos vectoriales. El primero que hago es el que está entre paréntesis, donde aparece el elemento primado, que es el que ejerce la fuerza. Entonces, sustituyo. ¿Quién es DDS? Fíjense bien, la corriente aquí no la tomamos en cuenta, la sacamos acá, ¿ve? La sacamos, porque la corriente es constante. Entonces, sustituyo DDS' es DDZ' en Z unitario. Entonces, hago el producto vectorial. Z cruz ρ, Z cruz Z. Esto es 0. Esto es 0. Y Z cruz ρ, producto cruz, es igual a phi positivo. Y ya está. Se reduce a esto, ¿verdad? Este es el primer producto cruz. Bueno, ahora falta el segundo producto cruz con el elemento I de ds. Hasta aquí no sé si tienen preguntas, ¿no? Acuérdense bien, la integral es mejor que se la aprendan de memoria, porque el orden en que van a hacer la integral, los productos vectoriales, ese orden es único, ¿verdad? No pueden hacer al revés, R cruz DDS, tiene que ser DDS' cruz R. Y primero el que está entre paréntesis. Bueno, entonces el siguiente producto es DDS cruz, DDS' cruz R. DDS' cruz R nos dio esto.
Entonces, el producto ahora es Z cruz phi unitario. Z cruz phi es menos ρ. Acuérdense de cómo se establecen los vectores en coordenadas cilíndricas. ¿Verdad? Esto es una terna de vectores, Z unitario, phi unitario y ρ. Esto, cuando ustedes tengan alguna duda con estos productos, recuerden que estos vectores se dibujan en la superficie de un cilindro. El vector Z y el vector phi quedan recostados en la superficie del cilindro. Este es el vector Z, este es el vector phi. El vector que queda perpendicular es el vector ρ. Entonces, para hacer Z cruz phi, agarran el vector Z con los 4 dedos, lo enrollan en torno a phi y el pulgar apuntaría hacia adentro de la pantalla, ¿verdad? En la dirección de menos ρ. ¿De acuerdo? Así sería, ¿verdad? Es menos ρ. Entonces, todo el integrando se reduce a esto. Menos ρ d de z en la dirección de ρ. Nos queda negativo. Y tienen que haber dos variables de integración, ¿verdad? Tienen que haber dos variables porque son integrales simples. Bueno, entonces ahora que ya tenemos esos productos vectoriales, ya podemos resolver la integral. Sustituyo esto acá en el integrando. En el denominador, la magnitud elevada a la 3 medios. Recuerden que la magnitud del vector me dio a la 1 medio, pero como es elevado a la 3, es r a la 3, ¿verdad? Por eso aquí es r a la 3 medios. Bueno, entonces, esta ρ es una constante. Fíjense bien, jóvenes. ¿Por qué salió negativo esto? ¿Qué significa ese signo menos? Esta es la corriente C' y esta es la corriente C. C' ejerce una fuerza sobre C. Recuerden que siempre que nosotros calculamos fuerza, es fuerza sobre un objeto a la vez. No podemos calcular fuerza sobre varios objetos a la vez. El mismo principio de la ley de Newton. Lo que estamos calculando es la fuerza sobre C. ¿Qué me está diciendo este signo? Que la fuerza sobre C va a la izquierda, en la dirección negativa de ρ. Porque el origen es este. El origen está aquí, acuérdense. Este es el eje Z. ¿Ve? ¿Cómo se define ρ? ρ se define del eje Z hacia el infinito. Siempre positivo. Entonces, cuando ρ se dirige hacia el eje Z, es negativo. Entonces, el resultado del integrando ya me está dando directamente el sentido de la fuerza. Me está diciendo que la fuerza es de atracción. Que la corriente C' atrae a la corriente C. Por eso me dio con signo menos acá. Bueno, entonces, los límites de integración son infinitos, ¿verdad? Ambas corrientes son infinitas. Hacemos la integral. Aquí no importa el orden en que se haga. Podemos integrar primero en z o primero en z', como sea. Bueno, hagamos esta integral primero. La que esté en z'. Esta integral ya la han hecho varias veces, ¿verdad? La podemos ver en las tablas. La pueden hacer en matemática. Bueno, lo importante es saber evaluar estas integrales, ¿verdad? O sea, si la van a hacer en matemática, traten de hacer la integral indefinida y ustedes la evalúan, ¿verdad? Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Con el vector unitario ρ, ¿qué pasa ahí con ese vector? Este vector unitario, este de la integral. Sí, ese. Ajá, pero ¿qué pasa?
O sea, ¿a qué se refiere? A este vector, O va a, o sea, no o va a afecta, no permanecer afecta. ahí. Sí puede permanecer. Es que usted, me Ah, imagino que usted ok. también está equivocado porque a veces hay que cambiar ese vector, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí en el integrando, en lugar de d de z tuviese un d de phi, si la variable de integración fuera phi, ahí sí tendríamos que quitar ese rho de acá. Tendríamos que escribirlo en función de coordenadas cartesianas, ¿verdad? Coseno, coseno de phi en x, más seno de phi, ¿se acuerdan de eso? ¿Verdad? Más seno de phi en y. Pero como en este caso, vamos a ver, acuérdense que rho unitario depende de phi, pero no depende de z. Entonces no tenemos que cambiarlo, lo podemos dejar así. Ahí no hay problema en eso. Bueno, entonces, vamos a ver, voy a avanzar. Para hacer este integral, debemos hacer un cambio de variable, ¿verdad? Hacemos t igual a z' menos z. Fíjense bien, en el integrando estaba z menos z' al cuadrado, en el denominador. Pero cuando hacemos el cambio de variable, hacemos t igual a z', le damos vuelta. ¿Por qué le damos vuelta? Porque esto está elevado al cuadrado. Es lo mismo. Poner z menos z' o z' menos z es lo mismo porque está al cuadrado. Siempre es positivo. Así que eso no importa. Entonces, con este cambio variable, ustedes dirán, ¿y por qué se hace esto así? La única razón es para que no nos dé negativo aquí. Esa es la única razón, ¿verdad? Porque si usted pone t igual a z menos z', al hacer el d de t, le va a quedar menos d de z. Le va a quedar un signo menos acá. Esa es la razón, ¿verdad? Por la que siempre se acostumbra a hacer ese cambio. Solo para evitar un signo menos, ¿verdad? Entonces, tenemos los límites de integración infinitos y esta integral la pueden ver en las tablas. El resultado de la integral indefinida es esto. T sobre la raíz de esto entre 1 multiplicado por 1 entre rho cuadrado. Lo evaluamos de t menos infinito a más infinito. Al evaluarlo tenemos que hacer estos límites. Entonces, ¿cómo resolver estos límites? Pues factorizamos el t cuadrado que está en la raíz. Lo factorizamos. Al factorizarlo, esto sale como un valor absoluto, porque me queda la raíz de t cuadrado. Es un valor absoluto. Entonces, vamos a ver. Aquí tengo el límite cuando t tiende a más infinito, valores positivos. T siempre toma valores positivos, entonces el valor absoluto de algo positivo pues, esto es t, ¿verdad? Porque t siempre es positivo. Entonces, quitamos las barras y se cancela t con t. Se cancela. ¿Qué pasa aquí en el otro límite? Aquí t tiende a valores negativos. T siempre es negativo, entonces por definición de valor absoluto, tenemos que multiplicar por un signo menos para que me quede positivo. Entonces este t lo tenemos que multiplicar por menos y me quedaría t entre menos t, menos 1. ¿Estamos? No sé si tienen preguntas, jóvenes. Bueno, entonces, vamos a ver. Haciendo esto. Aquí, como ven, quitamos las barras de valor absoluto. En el segundo límite quitamos las barras, pero multiplicamos por un signo menos. Ese signo menos lo multiplicamos por el menos de este límite y queda positivo. Entonces, ambos límites dan lo mismo. Ambos límites dan lo mismo, se cancela t. Y me queda límite de esto cuando t tiende a más infinito. Rho es una cantidad finita. Rho es la distancia que separa las corrientes. Rho entre infinito, 0. La raíz de 1, 1. Lo mismo acá. Esto da 0
más 1, la raíz de 1 es 1, me queda 1 más 1, eso es 2, me queda 2 entre ρ cuadrado. De manera que aquí tengo ya el resultado. Fíjense bien, toda esa integral se reduce a 2 entre ρ cuadrado. Y ese es el resultado. Solo que ahora tenemos que expresar la fuerza, ¿verdad? Tenemos que multiplicar esto. Lo tenemos que multiplicar por esto. Donde aparece la permeabilidad, μ sub 0 entre 4pi por las corrientes y por esta ρ. Y el signo menos, ¿verdad? Pero fíjense bien, aquí no ha terminado esto. Falta la segunda integración. Lo que hicimos anteriormente era la primera integral. La integración en z'. Falta la segunda integral, la integral en z, en el circuito C. O sea, la integral que acabamos de hacer es para el circuito C'. Ahora, esta integral es en el circuito C, donde z no está primado. ¿Qué problema tenemos aquí? Pues el problema es que la integral no la podemos hacer porque esta integral no converge. No se puede resolver esta integral. Entonces, el problema lo tenemos que dejar aquí. ¿Por qué razón? Porque los circuitos son infinitos. Si los circuitos no fueran infinitos, esto sí se podría hacer. Esto sí se podría resolver. Pero el problema es que los alambres son infinitos, ¿verdad? Entonces no lo podemos resolver. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Bueno, lo que se hace es expresar la fuerza por unidad de longitud. O sea, agarramos un pequeño elemento, agarramos únicamente un pequeño elemento del circuito C y sobre ese pequeño elemento calculamos la fuerza. Entonces, fíjense bien, aquí en el lado izquierdo, en lugar de escribir la fuerza, escribimos un diferencial de fuerza, porque vamos a calcular la fuerza sobre un pequeño elemento diferencial de dz. Entonces, acá en el lado derecho, quitamos esta integral. Ya no me sirve, porque estamos escribiendo esto como una ecuación diferencial. Entonces, todo esto multiplicado por el d de z. ¿Qué sucede? Entonces, este d de z lo paso a dividir acá. Me queda d de f entre d de z. Y es igual a esto. Esto sí ya tiene sentido. Como ven, esto me da la fuerza por unidad de longitud sobre el circuito C. Bueno, ya no tenemos tiempo, ¿verdad? No sé si tienen preguntas. Voy a dejar esto por acá porque a las 12 me toca dar otra clase. Entonces, lo voy a dejar por aquí. No sé si tienen preguntas. Mañana, bueno, el lunes, ¿verdad? El lunes vamos a tener clase. Tenemos toda la otra semana para trabajar con esto de la ley de Ampere, ¿verdad? No sé si tienen preguntas. Lick, Digan. la parte del denominador que está elevado a la 3 medios se puede integrar solo con el diferencial de z' o también con el otro diferencial. La parte del denominador, dice usted. Sí, Es que, bueno, yo creo que usted se refiere al orden. Si integro primero en sí, z o z', eso no importa. Si usted hubiese integrado primero en z y por último en z', hubiese llegado al mismo problema. El mismo problema. Ahí no sí, importa el es cierto. orden, no importa el orden de integración. En algunos casos sí importa el orden de integración. En algunos casos sí. Pero aquí no, ¿verdad? Aquí es lo mismo. Ok, Entonces, gracias. fíjese bien. Esta F sub C no es fuerza, no lo confundan con fuerza, es fuerza por unidad de longitud. ¿Qué unidades tiene eso? Tiene unidades de Newton por metro. Fuerza por longitud. ¿De acuerdo? Fuerza por longitud. Entonces, el signo menos me indica que la fuerza es de atracción, que la fuerza va hacia la izquierda, por eso es negativo. Si hubiese sido al revés, si le hubiesen preguntado, calcule la fuerza que ejerce C sobre C', o sea, este circuito C sobre C',
la fuerza hubiese sido positiva. Porque hubiese sido ρ positivo, ρ a la derecha. Entonces, si les preguntan, bueno, en este mismo problema, ¿cuál es la fuerza que ejerce C sobre C'? Esto mismo, solo que con signo positivo. La fuerza varía inversamente con ρ, ¿verdad? O sea que al aumentar la separación entre las corrientes, va disminuyendo la fuerza. Bueno, entonces nos vamos a quedar hoy por acá. Vamos a seguir la otra semana. Les voy a asignar tarea ya para este fin de semana, ¿verdad? Porque ya terminamos el capítulo 12, entonces ya pueden trabajar esos problemas del capítulo 12, ¿verdad? Problemas de